cuando nueva vez el doctor Joaquín Balaguer asume el poder en 1986. Tú entraste ahí, Cundo, al 86. Precisamente, entré en esos momentos que era muy difícil usted sacar una llamada al aire, incluso estaba prácticamente prohibido. Y entonces estaba Julio, por ejemplo, en un tema hablando con una gente de Pedernales, y él sentía que el programa estaba en baja, y entonces decía Alvarito, mándame al partero ahí, y entonces entraba Mario y le decía, en ese caso, el discurso PLDista nos cogió odio, en esa época, nos cogió odio. Recuérdate que el ministro... Y un día, Atuey de Camp se hartó de eso y dijo, yo voy para la Z, vamos a resolver esto. A la cabina de la Z, solamente se supo que Atuey estaba... Bueno, él llegó, ahora que recuerdo, él llegó... Que cuando Carlos sale, Carlos se le paró, Sí. se enfrentó. En ese momento, Alvarito sintió miedo. Sí. Y Alvarito me lo dijo, Alvarito me dijo... Es un asesino. Le dijo así. Es un asesino. Quiso abusar con un anciano. Quiso abusar y nunca lo perdonó. Juan TH y don Álvaro, en un debate de las ideas, cada quien con su criterio diferente, estaban muy acalorados en el momento de la discusión. Y Álvaro dice, llévatelo, Cundo. Una conversación histórica con Héctor Guerrero Heredia y el mítico Cundo Camarena. Vamos a hablar extensamente de la historia del gobierno de la mañana, de la Z101, de Álvaro Arbelo, ¿por qué no? También de Julio Martínez Pozo, de Eury Cabral, de Ricardo Nieves, de José La Luz, en fin. Y un tema que confieso que los sorprendo a ambos en el aire. Y esto... Ten cuidado, Aneudi. No, espérate, porque los grandes líos que se armaron en la cabina de la Z101, principalmente con figuras externas. Vamos a hablar un poco de eso en esta extensa conversación. Y la primera pregunta va para Cundo Camarena. Él ha estado en un periplo por los medios últimamente, qué bueno, porque Cundo conoce mucho de la historia de la radio. Pero cuando hablamos de ese acápite, nos enfocamos en Bienvenido, nos enfocamos en el gobierno de la mañana, pero también estaban figuras como Teo Veras, por ejemplo, como J.M. Hidalgo, que son otras leyendas de la radio. Cuando el gobierno de la mañana comienza a despuntar, y aquí tú tienes que confirmarme algo, Cundo, Willy Rodríguez vendía el gobierno de la mañana como un fenómeno consumado desde el inicio. Sin embargo, en mis investigaciones históricas he descubierto que no fue así. He descubierto que ese fue un mito del difunto Willy Rodríguez. El gobierno de la mañana comenzó a despuntar ya a finales de los 90, en la medida que ese conflicto entre Juan TH y Alvarito iba ya saliendo a flote y la gente lo percibía. Finales de los 90. Pero ese programa comenzó en 1986 por allá y no lo escuchaba nadie. Háblame de eso. Sí, cómo no, sobre todo, buenos días, impolíticamente correcto. Correcto. Fíjate, si me parece que la fuente que te documentó está un poquito errada, porque precisamente por la dimensión, cuando comenzó el gobierno de la mañana, comenzó grande, porque primero comienza cuando nueva vez el doctor Joaquín Balaguer asume el poder en 1986. Tú entraste ahí, Cundo, al 86. Precisamente. Entré en esos momentos que era muy difícil usted sacar una llamada al aire, incluso estaba prácticamente prohibido. Nosotros fuimos incluso muchas veces allanados, fuimos muchas veces, ¿cómo te digo? Sufrimos mucha presión en el momento, porque en ese momento estaba aquel personaje de la vida política llamada Ramón Pérez Martínez, mejor conocido como Macorís, que fue quien desbarató así que Tracode en ese momento. Y el gobierno de la mañana, a pesar de que era un programa, un talk show en el momento, porque se daban noticias en serios y noticias en broma,
con Marino Guzmán, haciendo las imitaciones de los diferentes personajes. Él tenía un aparato para eso. No. Sí, él tenía, te digo porque yo una vez hice Matando el Tiempo con él, y hay un personaje que hacía Marino, que él lo hacía conectando un aparato rarísimo ahí, conectaba en el micrófono, y la voz salía distorsionada. Yo lo vi en cabina, en la Z. Déjame decirte que precisamente ahora me trae el recuerdo, el aparato se llamaba un harmonizer, que era un aparato que usaban los locutores. En ese momento, quienes más lo usaban era la gente de Radio Universal. Aquí, Universal. Aquí. Y Radio Continental. Aquí, Radio Continental. Que era para que todos los locutores tuvieran la misma modulación. Pero él lo distorsionaba. Él para sacar una voz pero chillona. Marino era un imitador. No te refutó eso. Él imitaba a Joaquín Balaguer, a Fello Suberví, al Sargento Vareta, que era un personaje. Que el Sargento Vareta es este policía típico, barrigón, de que vive picoteando, que va a los lugares y nunca se lleva a nadie preso, porque esa no es la idea. La idea es tratar de sobrevivir. Y verdaderamente cuando el gobierno de la mañana comienza como una necesidad de que el pueblo se manifestara, no tenía cómo hacerlo. En esos momentos no habían radio, no habían emisoras que sacaran. Existía Teo Vera, pero no tenía programa. ¿Cómo así que no tenía programa? De sacar llamadas al aire, como lo hizo el gobierno de la mañana. El gobierno de la mañana es el pionero en sacar llamadas al aire. Se dice, esto no puedo corroborarlo, que fue el matutino de Teo Veras el primero en sacar llamadas. Bueno, nosotros como gobierno de la mañana empezamos buscándole como un escape de la población para que denunciara los problemas que le agobiaban en ese momento. Entonces la gente nos llamaba. Recuerdo yo que nosotros no existía la tecnología y nosotros usábamos un 11 metros. Yo agarraba el 11 metros cuando una persona llamaba, aquí incluso también los reporteros, y se lo ponía a un teléfono que me decía Willy, vamos a ponerlo en phone batch. Usted le daba un botón que tenía el teléfono, abría el micrófono, entonces nosotros le poníamos el 11 metros. Eso ya feísimo, me imagino. Feísimo, pero era lo que teníamos en la época, porque recuerda que precisamente tú hablas de que a partir de los 90 es que comienza, porque ahí cuando comienza ya la tecnología, es la generación Z. Sí. Ya empieza la computadora, empiezan los diferentes dispositivos. Ahí cuando yo consigo mi primer teléfono, porque lo que había eran Viper para enviar mensajes. Sí. Ahora, cuando la frase llévatelo cundo comienza. Ahí es que comienza la frase llévatelo cundo. Precisamente, primero don Álvaro entra ya haciendo unas cápsulas, que hacía una por cada día, o sea, 5 cápsulas a la semana. Yo era quien se la grababa, porque yo, además de ser el control, era el encargado de grabación en ese momento. Y yo era quien grababa las cápsulas de don Álvaro. ¿Qué año es ese? Eso es ya para los años 90, 91, sí, que es cuando entra don Álvaro. Entonces, yo le grababa esas cápsulas a don Álvaro y se insertaba dentro del desarrollo del programa. Cuando las noticias, había un equipo de periodistas que hacían la cuartilla. Ahí, el primero que comenzó allá a trabajar, porque el locutor solamente leía las noticias, en este caso don Willy y Marino. Y Juan de Lancer, que trabajó en Radio Televisión Dominicana, era que hacían la cuartilla. Luego de Juan de Lancer, sale Juan de Lancer, entra Cristian Jiménez. Luego de Cristian Jiménez, entra José Francisco Arias. Y una serie de periodistas que no los recuerdo a todos porque fueron desfilando por allá. Entonces, a raíz de los 90, cuando entra Juan TH al gobierno de la mañana, que ahí es que entran las noticias más en serio, con los debates de Juan TH y Álvaro Albelo. Pero no fue, pero ¿quién lo dijo por primera vez? Fíjate, Juan TH, don Álvaro nunca quiso llevarse el lauro de que fui yo que lo dije. Juan TH y don Álvaro, en un debate de las ideas, cada quien con su criterio diferente, estaban muy acalorados en el momento de la discusión. Y Álvaro dice, llévatelo cundo.
Para mí fue don Álvaro Albelo en ese momento. Porque yo soy, ¿qué te digo? Soy parte del momento que se vivió. Soy uno de los actores importantes del momento. Mira, ese Llévatelo Cundo, ya yo que entré en el 2000. Eso fue en los 90. Sí, En los 90. Eso era la base de la disciplina. Cuando alguien decía Llévatelo Cundo, ahí se neutralizaba todo y él salía del aire. ¿Tú me estás entendiendo? En una discusión en el medio, no era de que había un cue, no. El Llévatelo Cundo implicaba, aunque no fuera Alvarito que lo dijera, en ese momento, que no fuera el personaje principal de la discusión, dice Llévatelo Cundo, y a este hombre nos sacaba del aire ahí. Así es. ¿Cómo nace la rivalidad entre Juan TH y Alvarito? Tengo entendido que es Juan TH quien lleva a Alvarito a la Z. Así es, sí. De ellos eran compañeros de trabajo en el periódico El Nacional, si mal no recuerdo. Entonces Juan TH entra primero porque Juan TH siempre trabajaba con Bienvenido en el asunto de la música y sobre todo en ese momento que estaba Juan Luis Guerra con nosotros, con el grupo 440. Entonces de un tiempo X, Juan TH es quien lleva a don Álvaro. Así es. Ahora, pero ¿cómo se da entonces dos personas que eran amigos, que tenían una muy buena relación en el Nacional? ¿Cómo entonces, disculpa, pero como que me puse bruto, cómo se da entonces esa fricción que lleva incluso a que en una Juan TH, y esto creo que fue en serio, esto no fue un drama, no fue un keifabe. Él bajó a la 27 de febrero enojado y paralizó el tránsito porque él quería matarse con Alvarito. ¿Cómo se dio esa fricción? Vamos a ver. ¿Qué te digo? Fueron un momento, diríamos un momento épico que se dieron, pero fueron la enemistad de ellos, no era una enemistad personal. Ellos eran rivales en el debate de las ideas, porque tenían criterios diferentes. Recuerda, Cundo, yo creo que tú viviste eso también, que cuando se dio, no recuerdo el año exacto, pero sí se dio una especie como de acercamiento que fue hasta público, que fue notorio cuando en una ocasión Juan TH menciona a Alvarito y luego Alvarito le devuelve el cumplido mencionándolo a él. Uno en el gobierno de la tarde y otro en la mañana. Y yo fui testigo de eso porque casualmente lo escuché a ambos. Entonces eso fue visto como una especie de reencuentro entre ambos. O sea que había algo de personal entre ellos dos. Cuando hay algo personal, yo creo que cuando tú tienes algún rencor que tú quisieras como deshacerte de tu contrario, pero ellos, a pesar de que tenían diferencia de ideas, diferencia de criterio, pero ellos nunca llegaron a tener una agresión, solamente era verbal, los de ellos. Incluso, déjame aportarte un dato muy importante. Precisamente por las discusiones de ellos, a raíz de ese tiempo es que nace el gobierno de la tarde. Sí. Sí, eso se lo sé también, porque sí. El tema, aunque él se va en el 2000 bajito, con su programa a Teleradio América, y ya cuando él vuelve a la Z, ahí es que básicamente se hace entonces el gobierno de la tarde. Ahora, Héctor Guerrero Heredia entra en el año 2001, ¿no? 2003. 2003. 2002, principio del 3. Ok, cuando tú entras a la Z, que tú relevas el gobierno de la mañana, a ti como psiquiatra te tocaba heredar muchas veces una cabina en tensión. Sí. ¿Cómo lidiaban ustedes con eso? Cundo y Héctor, ¿cómo lidiaban con un terreno caldeado? Mira, eso es interesantísimo. Cuando nosotros llegamos, Alvarito y yo tenemos una relación familiar. Teníamos, ¿no? O sea, Alvarito le decía a mi madre Carmencita y aprendió a jugar ajedrez con mi abuelo. Entonces, Alvarito me bebía. Yo era un protegido de Alvarito. Él me decía muchísimas cosas, pero me tenía un cariño real. O sea, yo hablé con Alvarito 3 días antes de morir. Para que entienda. Yo lo considero el padre, mi padre de la comunicación se llama Alvarito Albelo. Alvarito Albelo lo primero que me dijo fue lo siguiente. Si comienzan a hacer un programa médico normal, hablando de medicina y a lucírsela como médico, no van a durar 3 meses aquí. Aquí hay que hablar de sexo anal, de infidelidad, de trío, de alcohol, de drogas. Esa fue la primera pauta que me daba.
Tanto era así que Alvarito se preocupaba tanto por la receta médica de la Z en ese momento, que él, cuando el gobierno de la mañana estaba en baja, pues yo divido el gobierno de la mañana en su época más épica. 2000, 2009. De 2000 a 2009, cuando estaba Eso fue lo Julio mejor Martínez de la Pozo, radio. Eury Cabral. Después entró un poquito La Luz y nuestro amigo que ha salido tacaño, Archival. Y ese grupo, cuando estaban, me falta uno de ellos. Bueno, Melton Pineda, Melton después Víctor llegó, Gómez exacto, Casanova y Víctor Gómez. Esos eran los dos, exacto. Ese era el grupo que le dio el top máximo a la Z. Eso fue, como tú dijiste, hasta el 2009. Nosotros ya éramos parte en la receta médica, que eso siempre Alvarito lo dijo. Él fusionaba los dos programas. Había momentos donde estaba en baja y le decía a Alvarito Acundo, llámame al loquero, llámame a Mario. Sí. Y entonces estaba Julio, por ejemplo, en un tema hablando con una gente de Pedernales, y él sentía que el programa estaba en baja, y entonces decía Alvarito, mándame al partero ahí. Y entonces entraba Mario y le decía, Mario, los hombres pueden tener hijos. Y entonces Julio se tenía que callar. Y entonces él comenzaba ese día. Si nosotros teníamos un invitado, en la receta se caía, porque ya el tema teníamos que seguirlo de lo que había dicho Alvarito, para darle continuidad, ese continuum. Y por eso fue que en un momento dado la receta médica era el programa con mayor densidad de anuncios que ha tenido la radio dominicana. Densidad de anuncios significa que en esa hora y media de Por encima del gobierno de la mañana. nosotros teníamos más anuncios que el gobierno de la mañana. Fíjate, porque el gobierno de la mañana eran 4 horas, pero quien verdaderamente le da ese matiz fue Alvarito, y obviamente cuando inició la receta médica, Eddie Feble. Recuérdate que éramos un periodista y Mario y yo. Pero Edith Feble llegó a estar en la receta médica de la Z. No, ya abrió la receta médica. Porque ella estuvo también en la mañana Sí. con Alvarito, pero yo creo que, no sé por qué yo sentía que Alvarito se oponía a la presencia de Edith Feble en la cabina de la Z. Háblame Eso de te eso. lo puede decir Cundo. Cundo, para háblame después de yo eso, entrar. porque él no la dejaba hablar No, y fíjate, se notaba que era intencional. No te quiero aquí, vete. Don Álvaro siempre, ¿qué te digo? Le daba mucho apoyo a las periodistas de la rama femenina, pero él era como, diríamos... Clasista. No, clasista no, él era como machista, él le gustaba... Misógeno. Sí, él le gustaba el equipo varón por muchísimas razones. Él lo cohibía. Una mujer lo cohibía al decir su mala palabra, a decir sus Sí. cosas. Él lo cohibía. Ok, ahí tenemos ya como una primera fase. Ahora, época, o más bien suceso histórico que se dio en la Z. Yo quiero que Cundo Camarena me dé lo que nosotros no nos enteramos, que fue cuando Atoy de Camps fue a la cabina de la Z, sacaron el programa del aire. Voy a hacer contexto. A Alvarito se le ocurrió la brillante pero inoportuna idea de comenzar a decir que Atoy de Camps estaba tramando asesinar en República Dominicana al presidente de Venezuela, que en ese entonces era Hugo Chávez. Y un día Atoy de Camps se hartó de eso y dijo, yo voy para la Z, vamos a resolver esto. A la cabina de la Z, solamente se supo que Atoy estaba... Bueno, él llegó, ahora que recuerdo, él llegó a salir al aire, Atoy de Camps. Yo estoy aquí... Él secuestró. Él dijo, Sí. yo estoy aquí porque al señor Álvaro Arbelo se le ha ocurrido... Pero ustedes no siguieron, ustedes lo sacaron del aire. Él no sé qué pasó ahí. Cuéntanos, Cundo Camarena, qué fue todo lo que pasó Bueno, ese histórico día en donde quedó la impresión de que iba a correr la sangre en la cabina de la Z101. Bueno, acontece que cuando se presenta precisamente a raíz de lo que tú acabas de narrar, se presenta a Atoy de Camps, habla con Álvaro. Ellos se vieron los dos. No, cuando él llega, él inmediatamente entró directo para la cabina. Él no se detuvo en ningún momento. Atoy no se detenía en ningún sitio. No, Atoy no se detenía. Él entró directamente a la cabina y cuando Atoy entra y dice, vine a responderte, que tú debes de recordar eso, que estaba escuchando el programa, vine a responderte. Y don Álvaro lo recibe, ven Atoy, siéntate aquí, vamos a hablar. Sí, recuerdo eso. Sí, vamos a hablar. Y él le dijo, vamos a hablar, no. Tú vas a tener que responderme por lo que tú estás diciendo. Ahí fue cuando yo me lo llevo del aire. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Fuera del aire empezaron una serie de discusiones, se dijeron un par de cositas y Willy entra como mediador. Atoy sale
me pregunta, Cundo, ¿a qué hora se acaba el gobierno de la mañana? Yo le digo a las 11 de la mañana, y él le dice a las personas que andaban con él, que eran bastante, porque ellos asumieron la Z101, las 2 cabinas. Y a todos dice, manden a buscar comida, que este programa va a durar aquí hasta que se acabe. Entonces ahí Willy le buscó la solución. Salimos al aire nueva vez, y entonces ellos empezaron a hablar. Uno se dijo una cosa al otro y el otro al otro. Luego, después hubo un momento que Atuey estaba de un lado de la cabina y Álvaro del lado de donde yo estaba. O sea, fuera de la cabina, literalmente hablando. Sí, pero como en mi cabina yo tenía un micrófono, Álvaro hablaba de ese lado. Y llegó un momento que Álvaro hablaba, Atuey no hablaba, y Willy presentaba, señores, estamos en el gobierno de la mañana, este es un momento, tú debes recordar eso. Sí. Ahora, oye algo, la primera vez que el gobierno de la mañana se fue más allá de las 10 de la mañana, que era su horario cristianamente de partida, era, escúchame. Okay. El gobierno de la mañana, la franja de Alvarito y Martínez Pozo, era hasta las 10 de la mañana. Siempre ha sido así. Un día yo llamé, acabando el programa, y tú me dices, ya esto se está acabando. Y yo te digo a ti, saca la llamada al aire. Pero lo dije con una contundencia tal que, bueno, Cundo accedió. Eran como las 10:58. Y pregunto yo, siendo yo un adolescente, don Álvaro, para usted, ¿quién ha sido el genio más importante de la historia? Eso fue a las 10:58 y salta Alvarito, obviamente ya secundado por Martínez Pozo y demás. Estaba ese día ahí también Víctor Gómez Casanova. Y comenzaron a hablar ahí, tú sabes, de Jesucristo, de Karl Marx, etcétera, de Lenin, Stalin. Y se fueron corridos hasta las 11 de la mañana. Esa fue la primera vez que ese programa se fue más allá de las 10. Yo intuyo que Bienvenido escuchando eso, se le despertó como el olfato. No, espérate. Esto tiene que ser hasta las 11. Después de eso, llevaron el programa a las 11 de la mañana. Sí, el gobierno de la mañana. Yo no sé si tú recuerdas esa llamada. El gobierno de la mañana fue ganando terreno desde el principio, porque primero el gobierno de la mañana era hasta las 9 de la mañana. De 7 a 9. Oye. Sí, porque yo era el que amanecía poniendo música y yoqueando, como se dicen. Entonces yo me quedaba desde las 12 de la noche hasta las 9 de la mañana. Entonces, a medida que fue ganando terreno, el gobierno de la mañana se extendió hasta las 10. Y tal y como tú dices, hubo un momento que ya estaba tan grande, tan crecido el gobierno de la mañana, y tenía una demanda tal que se extendió hasta las 11 de la mañana. Llegó a ese punto. Esa discusión que se dio, que fue la última, entre el equipo original, Martínez Pozo, Eury Cabral y luego José La Luz, y el tema aquel de Tonti Rutinel, si no me falla la memoria, que fue la discusión, mira cómo son las cosas, fue una discusión pendeja, estulta, y esa fue la discusión que de cara a nosotros quedó como la que separó al equipo, porque después de eso, lo cierto es que ni Julio, ni Eury, ni José La Luz volvieron al programa, tampoco Víctor Gómez y Merton Pineda. O sea que lo que queda ante nosotros es que esa fue la discusión que dividió el programa. ¿Fue así o había algo más detrás? No, había se venían colando muchas cositas. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Pero esa no fue la discusión que culminó con la división del gobierno de la mañana. La división es Julio Martínez con Bienvenido Rodríguez. Julio Martínez con Bienvenido Rodríguez, porque tú hablas, porque fue un acontecimiento a lo que tú te refieres, escúchame que te tutee, a Neuvi, que un problema que tenía Tonti
Don Álvaro lo defendía por la situación, porque él Tonti siempre fue un protegido de don Álvaro. Y entonces se dio esa situación. Uno, la división viene a raíz de una discusión del 2012, cuando Miguel Vargas, candidato a la presidencia, fue invitado al programa, y antes de él ir al programa, el día anterior, ellos fueron y se reunieron en Palacio, y don Álvaro le dice, bienvenido, porque le gustaba ese lío. Eso sí. O sea, él provocaba Esa fue la audiencia. esa fue la del 2008. Esa discusión fue la de 2008, que quedó transmitida en el aire, porque casualmente ese día el programa se transmitió en Teleradio América, Sí, y está en YouTube esa discusión. Sí, porque se estaban haciendo unos aprestos para que Teleradio América transmitiera o retransmitiera cada día el gobierno de la mañana. Por televisión. Sí, por televisión. Entonces, precisamente ese día estaban ellos ahí. Y a raíz de esa discusión, don Álvaro ya hace el llamado a Bienvenido. Entonces Bienvenido llega y dice, no, Julio le dice a don Álvaro, aquí nadie es más serio que yo. Eury y Julio fue que fueron a Palacio, supuestamente a una reunión según don Álvaro. Y ahí se armó el lío. Ahí es cuando viene Bienvenido. Y con la cuerda que don Álvaro le dio, pero Bienvenido no entiende que eso es una vaina de don Álvaro para darle power al programa. Y se armó la discusión, se armó el lío. Cuando se arma el lío, se enfrentan Bienvenido y Julio. Y ahí está la discusión donde le dice, no, usted es un irrespetuoso, un irresponsable. Y Julio le dijo, irrespetuoso a usted, porque usted no respeta a los profesionales. Eso está ahí en el aire. Y eso fue en el 2008, pero la división final se dio en el 2000, se dio previo a las elecciones del 2012. Del 2012. Que ya tenía un mes o 2 meses en el aire Martínez Pozo en Sol, radio cadena comercial. ¿Cómo fue tomado eso en la Z cuando él se va y sale finalmente por Sol? ¿Qué se dijo allá? Bueno, nosotros en ese momento fuimos contactados todos para irnos de allá. ¿Todos? Todos. Hasta tú, Cundo. Porque a todos había un interés. Incluso hasta la receta médica. Hubo una oferta tentadora. Entonces, hubimos gente que entendimos que no, que nosotros éramos parte de la Z, parte de ¿qué te digo? De un programa que fue construido con el esfuerzo de todos. Y entendimos que no. Una parte se quedó, incluyendo don Álvaro, dijo, ya yo soy una persona mayor, yo no creo que ya yo debo de salir de aquí. Incluso yo también hablé con Bienvenido, mire, don Bienvenido, está pasando esto y esto y esto y esto. Me quedé ahí y hubo un grupo que ya lo tenía predeterminado, que ellos se iban por razones de muchos acontecimientos que se venían dando. Pero fue una oferta tentadora para formar ese equipo del Sol de la Mañana. Dentro de ese grupo estaban, por ejemplo, Julio Martínez Pozo, estaban todo el equipo del Gobierno de la Mañana. La oferta fue para todo. ¿Tienes conocimiento a nivel económico, al menos lo que se palabreó? Porque somos dominicanos, ¿no? A don Álvaro le están ofreciendo $1 millón de pesos. Él ganaba en la Z. Llegó un punto en el cual Alvarito ganaba 430,000 pesos. Te lo digo porque en una ocasión... Nunca. No, espérate. Él dijo déjame citarte. En una ocasión muy jocosa para mí, están en una discusión ahí en el equipo, y él está mandando como a que se callen, que sí, orden, y la discusión sigue. Y él está, pero Alvarito, y insiste, y en una dice por abajito, o sea, por abajito como, tú sabes, sí, hablando, o sea, tal de que, Dios mío, estos 430,000 pesos sí me salen caro a mí. Eso, oye, yo intuí. Tú sabes que don Álvaro, mire, don Álvaro fue lo mejor que le pudo pasar a este país por los medios de comunicación, porque la radio existe antes y después de don Álvaro. Sin duda. Don Álvaro es tan tal que todos los programas, que hoy cada uno de los programas que hay en el espectro nacional de la radio y la televisión, diríamos que prácticamente imitando lo que era el gobierno. Pero mira, te voy a poner un ejemplo. El programa que aspira a ser el relevo histórico del Gobierno de la Mañana, que es Esto No Es Radio, porque hay que decir que Santiago Matías Alofoque
tiene un sentido de la historia. Sí. O sea, él es consciente de eso. Entonces, algo. dime, Me acuerda algo, cuando tú mencionas la palabra esto no es radio, es una frase de Don Álvaro. Pero eso es que voy, que el nombre del programa, esto no es radio. Yo no sé lo que dice Ariel, Dios mío, Santana. Yo no sé qué dice Alofoque, pero la realidad es que la expresión esto no es radio, quien la dijo, y la dijo por mucho, por primera vez y después, fue Alvarito Arbelo. Cada vez que el programa se iba de control, que él se enojaba y comenzaba a decir, Willy, esto es radio, Willy. Esto no es radio, Willy. Él decía primero, Willy, esto es radio. Sí. Esto no es radio, Willy. Entonces, esa frase por allá por los 2000 bajitos, quien la dijo fue Alvarito Arbelo. Y aquí está Cundo Camarena, que es testigo histórico de eso. Así es cuando él decía, Willy, esto no es radio, Willy. Precisamente también otra frase, cuando llega la tecnología, una frase que se pegó mucho, dice, mira, ahí traen un americano ahí que dañó esto, uno, y ustedes con esos aparaticos, vamos a trabajar, y bienvenido, quítale los aparaticos. Todas esas son cosas. Todo el mundo chateando y él hablando. Y él hablando. No soportaba no usaba eso. ningún tipo de dispositivo. Y eso no lo tradujo a nosotros. O sea, los únicos que seguíamos en la radio sin usar un dispositivo, y tú lo sabes, éramos nosotros en la receta. Y lo decíamos, aquí no hay computadora, todos los médicos que vienen aquí tienen que hablar de la cabeza. Nosotros no usamos ningún tipo de instrumento. Eso lo aprendí yo por Alvarito, justamente. Ahora, la pregunta del millón. Cada vez que uno escuchaba un sonido ahí que presumía un choque con un equipo, en varias ocasiones, que Alvarito se enojaba, etcétera. Me dice un colega tuyo que una vez le tocó como que sustituirte en la mañana, qué sé yo, o un blanquito. Sí. Dice que un día él tiró una silla, Alvarito que tiró una silla, en fin, háblame de eso, o sea, ¿hasta qué punto era real el hecho de que Alvarito Arbelo estaba destruyendo la cabina de la Z101? Mira, Don Álvaro tenía su temperamento. Es un gran ser humano, una persona con un espíritu del perdón, pero Don Álvaro no hacía modelaje. Cuando Don Álvaro se incomodaba, rompía teléfonos, rompía vasos, eso era verdad. Ahí no había nada de que, ¿cómo te digo? De que haciendo un modelaje, de que, no, que voy a hacer esto. No, Don Álvaro se incomodaba de verdad, porque él tenía ese temperamento, además un hombre que el doctor te lo puede explicar como profesional de médico y de la conducta del ser humano. Don Álvaro era diabético, y los diabéticos cuando se incomodan, se descontrolan. Ahí el doctor puede abundarte en la parte emocional. ¿Qué tú le decías a Alvarito de esos arrebatos de ira que él tenía? Don Álvaro tiene que nivelarse, tiene que bajarse. ¿Qué tú le decías? Mira, lo que era el vaso, el pobre micrófono y el aparato, el audífono y el telus. Exactamente. Todo eso él lo hacía como dice Alvarito, como dice Cundo, lo hacía realmente. Una de las cosas que yo siempre hablaba con Alvarito antes de entrar era, dime el azúcar, ¿cómo te el azúcar? Sí. Entonces, si él llegaba a las 7 de la mañana, se comía un pan. ¿Tú te acuerdas que se iba ahí a la cocina, un pan con café, era que se comía? Sí, un pan con café. Entonces me decía, hoy vine con el azúcar alta, Alvarito. No hay duda, como dice Cundo, que el azúcar tenía mucho que ver con los piques, grandes piques de Alvarito. Pero era así, a él le salía. Él logró tener una patente de corso emocional. Creó eso, ese incomodamiento de él, esa forma de hacer esa radio totalmente impredecible, fue lo que le dio ese gran auge a lo que era el gobierno en la mañana. Un Martin Scorsese con violencia disruptiva, Sí. pero en radio. Radio, así mismo. Ahora, ¿alguna vez alguien llegó a tratar de usarte como mediador en algún conflicto a sabiendas de la relación entre Alvarito y tú? 10 veces a la semana. O sea, Álvaro, mira, en esa parte, claro, tengo que entender, la receta médica abre en el 2003. ¿Tú sabes cómo abrió la receta médica y Cundo estaba ahí? Yo soy hermano del alma, porque no somos de sangre, pero sí del alma, de Juan Basanta, quien estaba casado con una de las hijas de Bienvenido. Catherine Rodríguez. Catherine Rodríguez. Ellos ya están divorciados hace mucho tiempo. Yo siempre he estado en la radio, siempre.
Acuérdate que yo te decía que yo hacía la Super Rock, la abrí yo. El 106.5 FM, Super Rock. Ese éramos nosotros. Eso era en La Roca. Sí, eso en La Roca, eso era la cadena Brea Peña. Sí. Y Mario Lama tenía su emisorita allá en Neiva. O sea, Mario siempre estuvo en la radio. Y Mario desde la universidad junto conmigo en el año 86, cuando nos reunimos, decíamos que íbamos para la media. Cuando yo regreso a Estados Unidos en el año 2002, yo regreso el 21 de junio del 2002. En el 2003, para enero, en esa Navidad estábamos reunidos y le digo yo a Bienvenido, yo quiero ir para la radio con un programa de medicina, pero de medicina tigueraje, le digo yo. Mira, muchachos, vamos a ver. Como en marzo, creo que fue en abril que abrimos, se había dado el conflicto con Edith y con Alvarito. Entonces, Bienvenido estaba como ligando, ¿qué voy a hacer? Oye lo que pasó. Después del gobierno en la mañana a las 11, comenzaba Aracelis con la receta. Sí. Con Santos Peralta. Santos Peralta y Araceli Melo. La receta. Era el nombre, la receta. ¿Qué pasa? Un día me llama Bienvenido y me dice a mí, ¿tú quieres radio? Ven a las 11. Porque él veía que aparentemente el programa nunca pegó. Sí. De 11 de la mañana a 1 de la tarde, en la Z no había nada. Ahí pasaron. Recuerda que había una época en la cual Jackie Núñez del Risco Yo era el que hacía a la Z, al gobierno de la mañana. Con Jackie Núñez de Risco. Un programa que cesó por la razón más estúpida, porque escuché a Jackie decir que él quería poner música en el programa y Bienvenido no quería. No lo dejaba por el hecho de los royalties de aquella época. Sí. Pero óyeme, no había, era cero la audiencia. Sí, Después de las 11 de la mañana, Bienvenido notaba que de las 11 hasta la tarde, la audiencia caía. ¿Qué pasa? Está un día flojo la receta de Araceli Melo y me dice, entren a cabina. Esa era la forma. Era yo y Mario. Claro, cuando yo hablé con Bienvenido ese 2003, en esa Navidad del 2002, 2003, yo llamo a Mario y le digo, mira, esté atento que vamos para la Z. ¿Para dónde? Sí, vamos para la Z. ¿Cómo? Sí, y vamos después del gobierno de la mañana. ¿Cómo? Mario, que tiene su consulta ginecológica, tiene que cambiar su mundo, porque era de 11 a 2:30. Bueno, el día que nos llamen, nos dice, vengan. Nos mete a cabina. A mí, a Mario, estos dos muchachos, estos dos médicos, nos sentamos de este lado y Araceli está ahí. Sí. Y Araceli se da cuenta de lo que acaba de pasar. ¿Qué acaba de pasar? Acaba de pasar que Bienvenido con un golpe de estado crea la receta, la convierte en ¿qué? La receta médica de la Z. Cundo está de este lado. Primera vez que yo veía a Cundo. Y no, yo había ido, pero primera vez. Y Araceli agarra en el aire, en paz descanse, y se defeca en Bienvenido. Sí, así y es. manda la mierda a Bienvenido, y manda la mierda a todo lo que está pasando ahí, y que esto es una falta de respeto a ella, que me traigan estas dos personas, no nos conocíamos, estos dos médicos, y por ahí se fue, y agarró, se paró de la cabina en el aire y se fue. Así. Y nos deja a mí y a Mario en una cabina solo, sin programa, y ahí arrancamos hasta el día de hoy. Así. Mira cómo ella no volvió al programa, y entonces ahí se comenta la receta médica. Inmediatamente, Bienvenido ve una salida para Edith. Y entonces pone a Edith como la moderadora entre Mario y yo. Y lo que yo aprendí en esos 2 años con Edith fue increíble, porque los primeros 2 años Edith le daba ese matiz periodístico, morboso a la medicina, y nosotros nos pulimos entre don Álvaro y Edith Feble. Sí. Es que Mario y yo nos convertimos en los personajes que nos convertimos, porque no solamente era medicina, y ahí entra, que fue lo que nos llevó inclusive a nuestra salida 17 Pero años después. Tú dices que él rechazó a Edith Feble por machismo, Alvarito. Siempre machismo. ¿Qué te digo? Es que don Álvaro era un tantito complicado para entender, porque él,
Don Álvaro a veces usaba un lenguaje que, como me dijo una vez don César Medina, me dijo, pero don Álvaro no necesita Decir mala palabra, porque un hombre con una vasta formación, don Álvaro tiene demasiada cultura, pero don Álvaro se dio cuenta que ese era el programa que vendía. Claro. El programa que él hacía, en la forma que él lo hacía, con todas sus malas palabras, o no malas palabras, porque de ellos no hay palabras malas, dicen, ahí se malinterpretan las palabras, y él usaba ese lenguaje, ¿cómo te digo? Rústico, diríamos, ¿verdad? Sí. Entonces, eso era lo que le daba el power al programa. No podemos dejar de hablar de... Déjame recordarte algo. Adelante. Antes de, para que no se me vaya, a propósito, como que tú hiciste una mención de Jackie Núñez, el programa se llamaba Cultura con Sabrosura, porque era yo que lo trabajaba con él. Él le puso con los 5 sentidos. Mira, no, con los 5 sentidos. Ese era el Socorro Castellano. Socorro Castellano, y después Rosa para el Alma con La Pastora. Sí, todo correcto. ese programa lo trabajé yo. Con los 5 sentidos empecé yo. Ahí fue que yo empecé en la radio con Socorro. Con Socorro Cuando Castellano. Yo acá aterricé en junio del 2002, ya yo en agosto del 2002 estaba con Socorro, Hanle Herman y yo en la radio haciendo los 5 sentidos. Es cierto que la relación entre Alvarito y Víctor Díaz Rúa nunca fue buena. Hay un relato por ahí de que Víctor trató de acercarse a él, fue a su casa, Alvarito no lo recibió, y después de eso como que el asunto se dio a más. Bueno, ¿qué te digo? Cosas que se hicieran extra fuera de... Yo no te puedo hacer mención, solamente te puedo hablar de los acontecimientos que se dieron dentro del escenario de trabajo. Willy Rodríguez, no podemos dejar de hablar de él. Murió primero que Álvaro. Sí. Se diría que un año antes de Álvaro. Sí. Pero... ¿cuál era la función de Willy cuando se daban estos problemas? Porque a mí la impresión que me quedó, honestamente, era que Willy Rodríguez, el difunto Willy, la leyenda de la radio, como lo etiquetó Alvarito, buscaba diluirse. Para mí, Willy fue un irresoluto en ese ámbito. ¿Qué te digo? Willy era un hombre muy respetuoso, y Willy respetaba mucho a don Álvaro. Willy era el moderador del programa. Lo que pasa es que a veces don Álvaro usaba algunos términos, como decía, bienvenido. Sí. Esta vaina no sirve, aquí no hay quien controle esto qué sé yo qué. Le metía presión. Mucha presión, pero Willy era una persona que le llevaba un respeto que no sé ni cómo describírtelo a don Álvaro, pero Willy era el moderador del programa. Mira, Willy Rodríguez nunca fue amigo de la receta médica. Y tú lo sabes, Cundo. Nunca. ¿Por qué? Porque Willy no nos podía controlar. Eso sí. No, ni bienvenido siquiera. Ni bienvenido. Si hubo un programa, y lo hay, en la cual no podían ponernos corte, era a nosotros. Y justamente la relación... La primera receta médica, Willy Rodríguez, Mario Lama, yo, se hirió mucho en el 2020. Porque definitivamente en el 2020 Willy tomó parte de un plan político. Y nosotros en ese momento, y eso fue quizás la parte más importante de nosotros y la salida de nosotros, la Z, llegó un momento donde y eso lo hemos dicho en otros programas aquí contigo, Aneudi, el discurso político se convirtió en un discurso biopsicopolítico. Recuérdate que estaba el COVID en el medio. Entonces, se creó con la Z todavía en el 2020, allá arriba, ya existía el Sol de la Mañana, pero el Sol de la Mañana se identificaba demasiado de un solo lado, del lado del PLD. Sí. La Z también en ese momento estaba más identificada con el PLD desde Bienvenido, y eso hay que estar claro. ¿Qué pasaba? ¿Cuál fue el discurso político que tomó la candidatura de Gonzalo? El asistencialismo, producto del terror que había con lo del COVID. ¿Quiénes éramos los únicos que rompíamos ese discurso? Mario Lama y yo, cuando a las 11 de la mañana
el gobierno acababa de tirar una alarma y decir que el COVID está acabando, y yo llegaba y decía, en la Talvia caliente no hay COVID. Por eso es que ese discurso, me aman o me odian en ese momento, porque nosotros lo que queríamos decirle al pueblo era, los viejitos pueden salir a votar, no se queden en su casa. ¿Qué era lo que quería el Estado? Que hubiera una abstención para poder crear un escenario de segunda vuelta. Pero quienes rompíamos eso todas las mañanas, después que el gobierno en la mañana se pasaba hablando de COVID, era la receta médica. Y hubo momentos, y eso se lo puedo decir yo, porque tenemos de testigo a quien es presidente de la República en este momento. Hubo momentos en que a nosotros no se nos iba a dejar salir al aire. Eso es así, yo lo confirmo. Y eso lo confirma Cundo Camarena. Y Mario Lama con su celular en aquel momento, llamando a Luis Abinader. Luis, no nos quieren dejar salir al aire. Y agarrar el teléfono y dárselo a Bienvenido Rodríguez. Y Bienvenido Rodríguez escuchaba uno a Luis, el pobre, diciendo, pero dan un chance, déjanos salir al aire. Sí. Eso pasó y este hombre es testigo de lo que pasó ahí. Por eso fue que esa salida de nosotros en el aire fue abrupta. Cuando gana Luis Abinader, de la receta médica de la Z, sale el director nacional de salud, el senador de Samaná, de la Romana, Iván Silva. Sale el director del INCAR, José Ramírez. Ah, sí, José Ramírez. Y de forma indirecta se quiso decir que la ministra de Cultura, que era mi madre, le había puesto la receta médica, lo cual obviamente es una fantasía, porque mi mamá tiene 20,000 veces más peso que yo. Pero fíjate que de los 4 salen 2 ministerios y un senador y un director de hospital. ¿Qué pasó ahí? Ahí fue la primera vez en la vida que nosotros, como profesionales de la salud, sentimos el rechazo de una parte. En ese caso, el discurso PLDista nos cogió odio. En esa época nos cogió odio. Recuérdate que el ministro de la presidencia, administrativo de la presidencia, decía en el Sol de la Mañana, nos decía, ahí están los médicos desinformando. Era mía Mario Lama. O sea, el propio ministro de Salud y el propio ministro administrativo de la presidencia decía que nosotros lo que hacíamos era, primero fue con mascarilla. ¿Tú te acuerdas del concepto? Mascarilla. Eso fuimos nosotros. En ese momento, ¿tú sabes qué nos decíamos? Que estábamos exagerando. Sí. Eso fue cuando el italiano. Sí. ¿Qué pasa? Cuando se convierte en mascarilla, no en una exageración, sino que el propio gobierno coge la exageración para decir que el COVID está matando, que no se puede salir, que no salga a votar. Entonces yo creo, la Talvia caliente no crece el COVID. Y ahí me metí en un discurso político. ¿Qué pasa? En ese momento, Aneudi, se vio la poca empatía que tenía Willy Rodríguez con nosotros. Y ahí se rompió verdaderamente la mínima relación de diplomacia que había entre nosotros y Willy Rodríguez. Pero, por eso salimos. Fíjate, Ana, o sea, que es Willy Rodríguez el que hace que salga la receta médica de la Z. ¿O que salgan ustedes? Willy tenía una posición muy fuerte con respecto a una censura hacia nosotros. Hubo un momento, perdóneme doctor, que prácticamente los doctores se sentían acorralados, ¿sí o no? Sí, señor, obviamente. Pero ustedes no podían ir a hablar con Bienvenido y decirle, mira, Bienvenido también. Era parte del asunto. Eso, Bienvenido estaba de ese lado. Lo que concluyo es que Willy Rodríguez vio entonces el momento oportuno para finalmente salir de ustedes. No salir nosotros renunciamos en el aire. Ellos renunciaron en el aire. Y Bienvenido entró a cabina y me pidió a mí que me quedara. Yo soy testigo. Y ese señor es testigo de eso. Sí. Y yo le dije que no, que yo me iba con Mario. Sí, que ya la receta médica de la Z había cumplido su ciclo, que ya Mario iba para el poder. Mira, el único programa en la historia de la comunicación dominicana que nunca cambió ni uno de sus componentes fue la receta médica. No fuimos en bloque. Pero en la receta médica no era como el gobierno de la mañana, que cambiaba, que entraba uno y salía otro.
como todos los programas del mundo. Las recetas seguimos siendo los mismos estamos ahí. Claro, Mario se retiró ahora porque está en la parte de como funcionario, y Iván se fue a la política, pero somos los mismos. Nos fuimos de la Z, nos traicionaron y nos metieron en una canoa cuando nos fuimos a RCC. Pero es que yo no puedo creer que ese tema de que tú ibas para una emisora X nunca quedara claro con el príncipe Antonio Espaillat. Bueno, no quedamos claros. El Sergei Nerechayev dominicano. El caneninato de Antonio Espaillat. Antonio nos propuso a nosotros porque, como dijo Kundo, cuando ofrecieron llevarse a todo el mundo, incluía la receta médica. Y lo que quería Julio era que en el Sol de la Mañana, después de ello, empezara el recetario. Por ahí estaba Hugo Veras. Entonces estaba Hugo Vera, pero Hugo Vera no tenía la audiencia que tenía la receta médica, el programa con mayor densidad de anuncios, que más vendía en el país. ¿Qué pasa? Nos dice a nosotros, quédense en Rumba junto con Domingo y Ricardo, que fueron la segunda razón por la cual yo salgo. Yo salgo para seguir a Domingo y a Ricardo, mis hermanos del alma, ambos. Los quiero, los adoro. Ricardo está quillado conmigo ahora. Eso se le va a pasar. Pero son mis hermanos. Como dice don Álvaro, esa es la May de Play. Esa es May de Play. Entonces, nos fuimos. ¿Y qué pasa? Yo me paso 9 meses en Rumba haciendo un programa con un celular. Salíamos a YouTube. ¿Tú sabes cómo? Con el celular mío. Espérate. Entonces... Pero espérate, era Antonio. Era Antonio. Antonio nos subestimó. Y yo le dije a Antonio, yo me voy. ¿Quién catalizó eso? Justamente lo que tú dijiste. ¿Cuál era el programa que más se parece en este momento al Gobierno de la Mañana? ¿O qué pretende? Esto no es radio. ¿Y quién viene después de Esto no es radio? Vienen ustedes. Venimos nosotros. Entonces, lo que no hizo Antonio Espaillat, y yo le renuncié a Antonio Espaillat 2 meses antes de que se acabara el contrato, que me mandaba las deudas del programa, las deudas. Lo mismo que hace... mira la diferencia entre Santiago Matías y Antonio Espaillat. Santiago Matías, al programa mío, que no tiene anuncio porque es de pura ciencia ahora, lo paga él. Pero no me manda todos los meses una factura de que menos 300,000, como me hacía Antonio Espaillat, que me mandaba. Yo las tengo ahí. Tú la quieres ver, yo te la traigo un día. Y le dije un día yo a Domingo y a Ricardo, pero ven acá, ¿qué significa que Antonio me esté dando todos los meses menos 300,000 pesos en rojo? Que yo, como son 50-50, yo tengo que pagar eso. Domingo fue a hablar con Antonio, y Antonio dijo, no, eso es para que él sepa. Coño, pero tú todos los meses, durante 8 meses, un hombre que nunca había visto un chele, porque en la receta médica yo gané el mismo. ¿Tú sabes lo que hacía Mario Lama con el sueldo de la receta? Se lo devolvía a Bienvenido. A Bienvenido. Sí. ¿Le devolvía? Se lo devolvía. Mario no. Nunca cobró un peso. No, se lo dio, se lo daba. Sí. Entonces, a mí me daba el sueldo de 17 años, el mismo, el primer momento, me daba para llenar el tanque de gasolina 3 veces en el mes. Entonces, cuando yo llego a eso, entonces es que Santiago me dice a mí, doctor, usted es un desconocido. A usted nadie lo conoce entre los 18 y los 25 años. Y tenía razón. Y ahí es que me convierte a mí en el rockstar de la ciencia, que es lo que uno es ahora. Porque ahora es por primera vez que te oye la gente joven. A nosotros en la Z nos oía una población ya por encima de 55. Donde me marcó a mí que había que salir de la Z, de que el paradigma había cambiado, que ustedes, porque tú eres parte de eso, había cambiado. En el año 2012 yo creé una clínica para rebajar, que se llama Village, mi clínica para rebajar, donde nada más has rebajado tú, yo no rebajo. Entonces, la barriga la sigo teniendo. Ese día que yo presenté la clínica, yo recibí más de 800 llamadas en el plano de un mes. Y me llenó la clínica, la Z, 2014. En el año 2019, antes de la pandemia, yo hice un programa, un programa parecido para captar las llamadas. ¿Tú sabes cuántas llamadas de 800 que tuve la primera vez tuve ese día? ¿Cuántas?
Cero. Me di cuenta de que ya la radio en vivo, si no tenía la aplicación de las redes, no iba para parte. Y esa fue otra de las 3 razones, o la 4ª razón, por la cual nos vamos de la receta médica de la Z, que quedó vacía en 0. No quedó un solo componente de la receta del 2003 al 2020. Ahí tenemos, sí, pero eso fue, de ahí tú no te fuiste para Los Foques, tú te fuiste para Rumba. Ahí voy a Rumba. Antonio no me da mi posición después del Sol de la Mañana, en el Sol, porque tenía ahí a este muchacho, a Hugo Vera, y entonces él no nos dejó ahí y yo me fui. ¿Cómo, en base a todo esto que tú estás contando y llegas finalmente a donde estás ahora, pero vienes de un pasado reciente con la Z101, vienes de lidiar con figuras como Alvarito, Sí. se les ha quedado en su relato la también muy polémica figura, por cierto, de José La Luz? Me ponía a pelear. ¿Cómo así? Alvarito, cuando quería tirarle a José, me llamaba a mí. Y las discusiones intelectuales que teníamos José La Luz y yo fueron muchas. ¿De qué nivel? De todo, de Dios. No. El nivel y calidad de esas discusiones, ¿cómo eran? Era a mí muy buena. La Luz es un autodidacta también, pero La Luz en ese momento donde yo lo apoyaba era en la parte que él era muy político. En ese momento él estaba en su candidatura. Entonces yo me le iba por ahí y lo atacaba en su peledeísmo. Pero a mí me mandaba Alvarito a discutir con José La Luz. Y te voy a decir algo. Como decía, te voy a decir algo con una realidad, y tú lo sabes, que eso lo hemos hablado tú y yo. Señores, llegó un momento donde yo era la persona más vieja en la radio de la Z, después de Cundo, Willy y Alvarito, era yo. Porque el programa había permanecido 17 años sin parar. Alvarito siempre peleaba, pero Alvarito tenía un corazón de oro. Ahora, yo te puedo decir, la única persona que Alvarito, después que discutió con él, habló conmigo y se quedó mal con él. Que nunca perdonó. ¿Quién fue? Lo digo, ¿verdad que sí? Dilo. Y él lo sabe. Carlos Peña. Ah, sí. Carlos Peña. Él se sintió muy maltratado porque... Él a Carlos Peña no lo perdonó. ¿Pero qué no le perdonó él a Carlos Peña? Ellos tenían mucha discusión porque Alvarito veía a Carlos entre el peledeísmo y el pastoricismo. Y entonces esa mezcla de pastor y pastor evangélico. Señores, los líos que tenía Alvarito con el programa que venía después de nosotros, Las 5 Rosas, ¿cómo se llamaba? Rosa para el alma. O sea, él acababa con esa gente. Él con lo evangélico era muy fuerte. Él lo consideraba como falsante. Exacto. Entonces, él tenía esa dinámica con Carlos. Y yo sé que cuando Carlos sale, Carlos se le paró, se enfrentó. En ese momento, Alvarito sintió miedo. Sí. Y Alvarito me lo dijo. Alvarito me dijo... Es un asesino. Le dijo asesino. Es un asesino. Quiso abusar con un anciano. Quiso abusar y nunca lo perdonó. Me consta, porque inclusive yo se lo pregunté después. Yo tengo una buena relación con Carlos. Sí. Yo sé que Carlos también era en época donde le salía el espíritu a uno. O sea, era el temperamento. Y Carlos no era fácil. No. En ese momento... Creo que Carlos le pidió perdón en el aire. ¿Tú no recuerdas? ¿O él no volvió? No hubo tiempo porque don Álvaro nunca lo recibió. Nunca más lo recibió, exactamente. Entonces, tú podrías hacer un programa con el amigo Carlos. Cuando una persona peleaba con Alvarito, Bienvenido asumía por default que tenía que sacar a esa persona del programa. ¿Qué te digo? A veces Bienvenido quería tomar algunas medidas, pero Willy, tigre de la comunicación, le decía a don Álvaro, perdónelo. Perdónelo. Eso era todo. Porque este programa, ese es el gobierno de la mañana, es la palabra de Willy. Pero él no perdonó. Al único, yo creo, de los pocos que no perdonó fue a Carlos. Fue a Carlos. Sí. No. Sacó a Eddie. Eddie lo entendió. Eddie fue muy y se fue con nosotros. Hizo un programa exitosísimo durante los 2 años que estuvo con nosotros. Ahora, ¿tú sabes cuál es el momento más cumbre de la radio dominicana, de la historia radial dominicana? ¿Y dónde pasó? No. Adelante. 10, 18
justamente que tú estabas hablando de los radios, de los 11 metros. De 11 metros. La famosa e histórica llamada de Figueroa a Gotti. Fueron 2 llamadas que hizo la Z. La segunda, Sí. la primera, pero la gran primera. Se hizo en eso que Willy era un verdugo en lo que eran la comunicación. La comunicación. ¿Tú sabes cómo fue la llamada? Fue por 11 metros. Fue por radio aficionado, Sí, perdón, radio que es diferente a 11 aficionado. metros. Sí. Él tenía la voz del personaje por 11 metros, tenía que darle y ponerlo. Kundo tenía que abrir el micrófono del lado de él. Acuérdate, ábreme el micrófono, Kundo. ¿Te acuerdas? Esas eran otras palabras Sí. de Alvarito. Entonces, Kundo tenía que abrir el micrófono y Willy ponerlo en on a él para que saliera al aire. ¿Qué pasa? Cuando comienza la entrevista, dan las 11 de la mañana. Y Alvarito Damá decía, bueno, ya no estamos en el gobierno en la mañana. Esta entrevista se está haciendo en la receta médica de Gaceta. Que vengan los encargados de la receta. Y Mario y yo, no, nosotros no vamos para el aire. Sigue tú. Estamos aquí. Comandante, ¿tú te acuerdas? Le decía Sí, comandante. Y se dio la entrevista hasta las 12. Hasta las 12. Hasta las 11:40 y pico. Sí, o sea que fue sí, durante la duró como receta, 45 minutos. Sí, durante la receta médica de la Z Sí. que se dio esa famosa entrevista. Yo recuerdo que... Fíjate, aconteció que antes de terminarse el gobierno de la mañana, él había llamado. Sí. Y yo le digo, don Álvaro, hay una persona que está llamando que dice que Figueroa Gotti quiere salir al aire. Faltaban como 5 minutos para terminarse el gobierno de la mañana. Y don Álvaro dijo, vámonos, Willy, que ese es un borracho que está llamando ahí. Entonces, después que Willy entra a la llamada. Willy dice, no, pero vamos a tirar la llamada porque... Sí, pero Willy tuvo que buscarlo Sí. en el radio aficionado. El radio aficionado, así fue. Porque ellos tenían ese sistema de llamada para que no los rastrearan, Claro. que no se pudo rastrear la llamada. No, eso me queda, o sea, me queda Willy, claro el que tigraje de Willy lo puso en el radio. no fue una llamada Sí. lineal, No. porque recuerdo que después se dio el debate público de, ok, él llamó, Sí. ¿por qué no se puede rastrear esa llamada? Y aunque uno no sabía cómo fue que lo hicieron, pero uno podía intuir que la llamada no fue vía mecanismos convencionales, se puede decir. No lo fue. Ahora, señores, Z101, Sol de la Mañana, Radio Nacional, cuando se da la división del 2012, tú en tu foro interno, Kundo, y tú, Héctor Guerrero, se quedan con la convicción de que la Z podía seguir adelante o se quedan con la duda de si esto va a seguir o no. Porque se fue todo el equipo, se quedó Alvarito solamente. Ya yo hacía pininos con Ricardo y Domingo. Principalmente con Ricardo, creamos ese famoso lunes filosófico dentro de la propia receta. Creo que a Kundo le pasó lo mismo que a mí. Kundo no se fue por fidelidad a Bienvenido Rodríguez. Sí, y realmente yo entré por Bienvenido Rodríguez, yo entré por relación de familia. Y el hecho de que, además de que la relación de familia con Bienvenido y Alvarito que se quedaba, yo ni siquiera lo pensé. Mario tampoco lo pensó porque Mario al final tampoco pensó que era el final de la Z. No era que era el final de la Z, que no teníamos que irnos. Nos hubiese ido mejor económicamente, pero mejor tú no tienes idea. Perdurar en el tiempo, ¿cómo Bueno, iba a ser? Pero realmente yo me quedé y me fui con dolor de mi alma. Me fui con el dolor porque justamente con Bienvenido seguía una relación y sigue una relación familiar, vamos a llamar así. Y incluso nosotros tuvimos varias ofertas, porque nosotros tuvimos la oferta de Van Inter. Eso fue antes, sí. Eso fue antes de eso que... ¿Cómo decirle no a esa oferta? Que imagino que fue incluso mucho mejor que la que les hicieron, porque Ramoncito estaba tirando la casa por la ventana. Por supuesto, fue una gran oferta en vista de que nosotros ninguno accedimos a irnos de allá. Entonces, Ramoncito quiso comprar la Z y habló con Bienvenido. Ahí es cuando Bienvenido le dice, esta es una emisora del pueblo, yo no la vendo. Le dijo, ponle el precio, porque él dijo una frase que llegó hasta nosotros, de que él iba a comprar la emisora con todos esos muertos de hambre adentro. Y como 6 meses después, cuando viene el escándalo de Van Inter,
Y si uno se hubiese ido, no iba a perder. Incluso yo le había solicitado bienvenido hasta un préstamo para el depósito, para sacar un apartamento. Uno de los 63 préstamos que le negaron al pobre Cunha. Nunca. Pero una vez Alvarito se enojó con Bienvenido en los pasillos de la Z y lo rellenó porque tú le habías solicitado un aumento de sueldo a Bienvenido y él te había dicho que no se podía. Sí. Entonces, cuando Álvaro se enteró de eso, agarró y públicamente arremetió contra Bienvenido. Y me cuentan que inmediatamente después de eso llegó el aumento de tu sueldo. Háblame de eso. Así porque coño, 436 pesos más recibieron. 403, sí, así es. Así es, centavos que no daban ni para el pasaje. Y así fue, incluso prácticamente Bienvenido. No estoy hablando mal de él con esto porque le agradezco mucho por el tiempo que estuve allá, pero que también yo fui parte del éxito de lo que fue el éxito de Bienvenido. Del 86 al 2022. Al 2000. ¿Tú sabes cuántos años son? Tira el tiro. Los 28. ¿Cuánto? 28. Yo duré 38 años y medio. 38 años. Espérate, vamos Casi a ver. 40 años. No, espérate, oí mal, tienes razón, Sí. oí mal. Casi 40 Casi años. 40 años. Pregúntale a ese señor, ¿usted recibió su liquidación de 40 años? ¿Qué No, subterfugio se no. utiliza Bienvenido para evadir esa responsabilidad? Hijo mío, tú sabes que eso está considerado. Hijo mío, tú sabes que tu negocio es familiar. Hijo mío, tú sabes que esto no es como la gente cree. Bienvenido quizás no tuvo un estudio universitario, pero Bienvenido es un gran negociante. No, es que son cosas que tú naces con ellas. Sí. Él era, incluso, pero él era analfabeto y se culturizó él mismo de forma autodidacta. Así es, Bienvenido. Era una persona extremadamente inteligente y pragmática. Sí, muy O es, pragmático. muy Y pragmático. un hombre con un talento para descubrir talento. porque eso lo hizo No, indiscutiblemente el más grande de todos. Sí, en un ese olfato. sentido. Y Un eso fue- catador del talento innato. Sí, y nos pasó a Alvarito y Alvarito nos pulió. Pero el olfato lo tuvo Bienvenido. Ahora, ¿por qué razón mi presencia está baneada en la Z101? ¿Sabes algo de eso? Bueno, no, pero a lo que yo veo, tú tienes más conocimiento que nosotros mismos, que hemos sido actores Sí. directos de lo que es el gobierno de la mañana. Tú te has convertido en un estudioso. Yo soy un investigador de la historia de la radio dominicana, y obviamente no se puede hablar de la historia de la radio sin mencionar al gobierno de la mañana. Y tú eres un admirador con tus críticas, con tus razones, pero yo que puedo decir que soy familia de Alvarito, te considero a ti un admirador positivo de Alvarito. No, es que el ser humano tiene luces y sombras, y uno coloca las sombras aquí, las luces acá, y la realidad es que difícilmente podamos volver a ver una persona con esa complejidad y ese nivel de capas de comunicación que tenía Alvarito, el elemento oculto e intelectual, el elemento espontáneo, ya van 2, el elemento creativo, ya van 3, el elemento con capacidad de narrativa, ya van 4. El elemento con esa facultad de picardía, de ser soez, de ser polemista, ya van 5. Ahora, en esa capacidad de narrativa que él tiene, ahí fue que él se la robó. Por ejemplo, te voy a citar, Cundo, 2 casos. Cuando estalla el tema de Baninter, que se arma un subescándalo, que es el tema de los regalos que hizo Ramoncito, y que si esos regalos, esos relojes caros, tenían que incautarse y venderse como una especie de fondo para resarcir a los ahorrantes de Baninter. Y salta ese era un tema nacional, y salta un día Alvarito, porque el tema se fue. No, que si los relojes, que Ramoncito que compró tantos relojes que regaló, y que le regaló relojes a periodistas, relojes caros a periodistas. Y salta Álvaro un día, así, su respuesta al tema, su postura. Si a mí Ramoncito me regaló un reloj, yo no tengo por qué devolverlo, dice Alvarito. Sí. Incluso yo
no me sentiría mal con un colega que tenga su reloj, que lo conserve. Yo no veo nada de malo en eso. Ahora bien, si a mí Ramoncito me regaló un reloj y por esa cabina entra un padre de familia y me dice, mire, don Álvaro, los ahorros que yo tenía para mi familia, los ahorros de la universidad de mis hijos, los ahorros de emergencia para yo como padre responder ante mi familia, se perdieron en Baninter. Mire, mi hermano, yo agarro el reloj, me lo quito y se lo tiro y le digo, coja ese reloj, coja ese reloj, coja ese reloj, ese reloj suyo. Esa era la forma de él. Entonces, esa es una, Esa es una de las tantas. Por solo citarte. Déjame decirte, el día que nosotros nos ¿Qué fuimos... tú tienes ahí? Que Oye, él tiene algo ahí. No. A ver si tú recuerdas este evento. Espérate. Vamos a ver. Allen, lo que Cundo hace el setting técnico. Sí. Dale. El día que nosotros nos fuimos, a la 1 de la tarde, yo llamé a Alvarito. Y Alvarito... que están aquí, Ajá. Oye, esto. que no se han solidarizado conmigo. Y por la falta de respeto que el dueño de esta empresa me hizo a mí. Por eso me voy, coño, mañana de esta empresa. Por la falta de respeto, nadie ha sido más leal a él que yo. 19 años de una lealtad a toda prueba, defendiendo sus intereses. Para venir aquí a coger un micrófono y faltarme respeto. Cuando él sabe que he sido un guardián de sus intereses. Y que le he dado mi juventud, coño, y mi salud. Que repito, me operaron del corazón un viernes. Y a las 6:30 de la mañana del lunes siguiente, yo estaba aquí. Así es. A pesar de la oposición de los médicos. Y que me operaron de cáncer, coño. Y me sacaron medio intestino. Y a la semana estaba yo aquí trabajando con la oposición de los médicos. Independientemente de las otras enfermedades que tengo, que me la he desarrollado por los afanes y un celo más allá de lo que me corresponde. Entonces, porque me falta el respeto a él. Que nadie ha sido más organizado, respetuoso y consecuente que yo. No ha tenido nunca un empleado de mi categoría. Mira a ver si hay uno de estos que están conmigo aquí. Había gente ahí. Son unos traidores malagradecidos que todos están aquí por mí. En un momento dado, estaban votados todos. En un momento u otro. Que lo sabe Willy Rodríguez, que está ahí el director. Que me desmientas y no es así. Y están aquí por mí. Y miren cómo me pagan también. Con traición, maldito sea. 1000 veces malditos sean ustedes. No se merece a un compañero de trabajo de mi categoría. Entonces, ¿qué pasó? Muy sencillo. Profundizando. No hablando mierda. Liliputienses. Profundizando. Por eso me odian y me envidian. Liliputienses. Profundizo. Porque soy superior. Soy Gulliver. Yo la ahí. En esta emisora de Liliputienses. Llévatelo, Cundo. Yo quería por último. No, deja eso, déjalo. Oye. Porque tú me vas a sustituir a mí. Yo acabo de presentar mi renuncia. Acabo de entregar mi renuncia de esta empresa. Y tú debes ser el que me sustituya a mí aquí. Para que no digan los otros que yo quiero que tú les arroches el palo a ellos, ¿no? Tú debes venir aquí, vas a venir en lugar mío, porque acabo de presentar mi renuncia. Esta emisora no se merece a un profesional y a un ser humano de mi categoría. No se la merece. Es el espíritu de este programa. No, hombre, ¿qué va a hacer? Para que me paguen como. Queriendo desconsiderarme, humillarme, provocarme, sin necesidad. Y con la anuencia de mis compañeros de trabajo, entre comillas, compañeros. Sigue, José. Ahí viene. Este programa es tuyo. No tiene ninguna anuencia de ninguno compañero de trabajo. Sí, y me quita las comillas, me hace el favor. No, la señor, de la comilla. No, espérese un momentito. Sí, no, la de la comilla. Espérese un momentico. Mierda para ti, no, espérese un momentico. Usted no, porque todo es hasta un punto. Coño. Usted no tiene ningún derecho. Mierda para ti, coño. No, señor, mierda para mí. No, la gran puta. No, señor. Usted no tiene, mire. ¿Qué pasó ahí? Cuéntame. No. ¿Qué pasó? Ese ya, el último, ya Víctor era un relajo con él. Sí. De cierta manera era un relajo. Porque Víctor era hijo de Bienvenido también. De Álvaro, sí, Víctor, don Álvaro lo protegía. Entonces ahí ya fue para seguir dándole el histrionismo. A eso y el mismo José La Luz. Ahora, ese tema de esa renuncia, ¿cómo se resolvía? Le aumentaban el sueldo a Alvarito. Lo que pasa es que don Álvaro fue a cobrar y no le habían pagado. Eso es todo. Fue a cobrar y no le habían pagado. Eso se quedaba ahí. Sí.
Eso se quedaba ahí. Entonces él se sintió maltratado porque verdaderamente don Álvaro, un hombre enfermo, Sí. día tras día, de lunes a viernes ahí. Don Álvaro llegaba primero que todos ellos, lo del gobierno de la Yo, mañana. de mi lado, era encargado de recibir más de 4 ángeles que tenía Alvarito. A través de mí era que, Sí. que ayudaban con el cáncer de Alvarito. Ok, tu primer, dato interesante ese. Tu primer día de trabajo en Panorama fuera de la Z101. Renunciaste, ok, tomaste la decisión, pero algo especial pasó en ti en ese momento de vida que te tocó gerenciar la transmisión de un programa que no fuese en la Z101 y que no fuese el gobierno de la mañana. ¿Recuerdas esa sensación? Sí, por supuesto, me sentía un poco extraño porque estaba fuera de mi hábitat durante casi 40 años. Ya tú te imaginas cuando es como cuando tú te montas por primera vez en un avión, que tú te sientes extraño, tienes ciertos temores, qué puede acontecer. Pero yo primero, por la experiencia en mi trabajo, cogí unos cuantos días antes de... Entrenó antes, ¿no? Me entrené antes para cuando arrancara el programa, porque ya me habían consultado días antes. Entonces yo durante esos días me fui preparando y fui cogiendo algunos entrenamientos. ¿Te fue fácil decir, ok, me voy de la Z? No, fue una decisión muy difícil. Pero yo entendí que ya, tal como manifestó ahorita el doctor, ya mi tiempo había culminado, porque ya no está don Álvaro, ya no está Willy, ya prácticamente no hay... Cundo y Josefina lloraron el día que nosotros nos fuimos. Oye, eso es... Porque era es una familia durante 17 años. Con los ojos aguados salimos toditos. Difícil, porque es que esa es la familia de uno. El día a día. Sí. Incluso yo lo veía a ellos más que a mis hijos. Claro, yo decía que yo veía a Cundo y a Alvarito más que a mi familia, pero había 5 días a la Sí. semana y este se pasaba, nos pasábamos así. Tú hablando conmigo y yo en un momento estaba en la Z aquí. Sí, así Oye, es. era hora y media diaria que lo Diaria. veía al lado. Así ¿Quién es. en la Z detrás de un micrófono podía ser, si se quiere, ese, no sé, equivalente a Alvarito en el plano intelectual? Bueno, yo considero que en el plano intelectual, quien más se acercaba, quizá no con la misma dinámica que tenía don Álvaro, por ejemplo, el doctor Guerrero Heredia, que lo conoce todo. Incluso hubo momentos que el doctor no ha hecho mención de eso, que él le decía, tú vienes para el gobierno de la mañana, ¿sí o no? El doctor está ahí, no me deja En los últimos mentir. 6 años, Sí. Alvarito quería que yo fuera parte del gobierno Sí. gobierno de la mañana. Pues yo no podía por cuestiones de mí. Hablando de política o de psicopolítica, si se Es que yo quiere. iba a ser exacto. Mira, José La Luz, a él le gustaba la forma de José La Luz a Alvarito. Julio Martínez Pozo tiene su preparación. Julio creo que viene del PLDismo tradicional, pero él tenía cierto respeto por Julio. Luego de ahí, del punto de vista intelectual, no, él era Gulliver, definitivamente. Y tú sabes que hay algo, okay, que el doctor prácticamente fue conocido en el ámbito de la ciencia, pero que el doctor viene de una familia política. El doctor tiene su background, el doctor fue formado políticamente también. Aunque él no lo diga, y él nunca ha sido político, porque no le gusta la política. ¿Sí o no, doctor? Así es, yo odio la política. Pero mira, por la Z también pasó quien a mi criterio es el cerebro dominicano más amueblado, y me refiero a Pedro Núñez, que llegó a trabajar en el gobierno de los la sábados. noche y en el gobierno de los sábados. Era muy, muy cercano a Willy y era una persona con un cerebro... Mira, era para mí la evolución de la especie humana, el cerebro de Pedro Núñez. Y él trabajó, ahí duró unos cuantos meses, pero se fue de la noche. Sí. Pero de vez en cuando hacía, junto con Willy,
El gobierno, tú no te imaginas, Era Héctor, de los sábados. tú no te imaginas Yo sé de quién quién es estamos Pedro. hablando. Fíjate que en la noche también se quiso hacer Entre Adultos, que fue un programa diseñado Sí. por nosotros, que ahí entra Eladio. Hicimos un programa que venía después del gobierno de la noche, con temas muy sexualizados, de mucha adultez. Pero justamente sí, es que la gran mayoría de los que estamos en comunicación, de alguna u otra forma, tuvimos una pequeña escuela. Unos completas, otros por pedazos, pero creo que todo el que está en radio, la mayoría pasaron por la Z. Fíjate, yo a Pedro Núñez, yo creo, no sé, yo lo veía como un estoico. Porque él era muy romántico, él no le interesaba nada de qué sé yo qué. Él vivía- No le afectaba nada. no le afectaba nada. Yo lo veía así a Pedro. Pienso que es una muy buena definición que has hecho. Muy buena, porque ciertamente tenía un temperamento Sí. inquebrantable. Sí. Señores, esto ha sido una exposición sin desperdicio de más que la historia de la radio, de la historia de la comunicación. Y me surge ya en la parte final consultarles porque el gobierno de la mañana no fue solo un referente de la radio. El resto de la comunicación dominicana quedó permeada por el gobierno de la mañana. En televisión, figuras que replicaban a Alvarito, punto uno, y en la prensa escrita, decenas de noticias que surgían de lo que se daba en la cabina de la Z101. Y para que la gente tenga conciencia de esto, y aquí Héctor va a saber de qué hablo, se supone que un medio de comunicación habla o difunde lo que ocurre fuera de. O sea, el medio recoge lo que pasa y de eso hace su contenido. Pero la primera vez que de forma, si se quiere, orgánica se da el hecho, entre comillas, arbitrario a la ontología del comunicar en el mass media, sí, de que lo que ocurre internamente, el suceso endógeno es la noticia. Eso se dio por primera vez en el gobierno de la mañana, en donde, en efecto, el medio se convirtió en el mensaje. Cuando y ya lo que pasaba... donde todo comienza y todo termina, justamente eso, como tú, ese McLuhan, te metiste en puro McLuhan, el medio se convirtió en el mensaje. Entonces, históricamente, cuando ocurrió eso por primera vez y de la mejor manera, fue precisamente en esa cabina. Y yo no sé si en algún punto, Cundo, tú llegaste a hacer conciencia de lo que estaba ocurriendo históricamente con ese programa, de lo que estaba pasando. Sí, por supuesto, incluso el gobierno de la mañana tuvo épocas que era quien marcaba la pauta de la noticia nacional. Sí. Yo te la puedo definir, 2001 al 2009. Sí. Te lo puedo definir eso. Eso es básico. La victoria de Hipólito, avasallante de Leonel en el 2004 salió de la Z. De la Z. Bienvenido. El mantenimiento don Álvaro lo decía. El poder del PLD venía dado de la mano de eso. Sí. Gobierno de Leonel, gobierno de Danilo. Claro, en el 2012, como tú bien dices, se va el grupo grande. Para mí el momento épico de la Z es, como tú dijiste, 2009, 2010. En esa época lo era todo. Sí. El Llévatelo, Cundo, a ti la gente no te conocía, pero a ti te tocó con seguridad en la calle transitar y escuchar a la gente decir, llévatelo, Cundo. En los supermercados, en la farmacia. ¿Cómo te sentías cuando? Yo soy Cundo, Cundo soy yo. No, nunca. De que la voz salía, la gente se asustaba. Ay, esa es la voz de Cundo. Nunca. Mira, un día hubo un tipo que me hizo un escándalo en un supermercado de la ciudad porque yo estoy comprando, él fue a comprar una agüita y un refresco. Yo estoy con una compra, yo acostumbraba a ir con mi esposa al supermercado. Y el hombre más fiel del mundo se llama Cundo Camarena. Él llega y dice, señor, usted me permite, señor, usted me permite pagar esto. Como yo estaba le digo, sí, por supuesto. Cuando el otro voltea la cara y dice, pero ese Cundo Camarena. Y dice, qué hombre más humilde, mira lo que hace él. En vez de, le digo, no, porque si usted lo que va a pagar una agüita y un refresco, y yo tengo esta compra aquí,
Yo no me voy a tomar, además yo no tengo prisa. Cuando yo salgo para el supermercado es igual que cuando salgo para el médico. Yo me voy con el tiempo dedicado para eso. Entonces, así es. Bueno, señores, gracias al doctor Héctor Guerrero Heredia y a Kundo Camarena por compartir su testimonio histórico de cara a una audiencia más nueva, ¿no? Sí, claro. Esto es historia ya, es tu historia patria. Que queda como Sí. con una perspectiva un poco más clara de la historia de la comunicación en República Dominicana. Ustedes, los que llegaron hasta la parte final de esta exposición, que quedaron debidamente gratificados, la gente que no se ha suscrito, hágalo, active la campana, comente, comparta, de like, en pie, hasta el próximo. Sigue creciendo la familia de productores de contenido que graban acá en los estudios de Resorte Media. Ahora también tenemos a la doctora Lipni Valenzuela, que viene con sus crónicas de salud acá en los estudios de Resorte Media todos los días, y tú puedes seguir su contenido también, desde luego, en YouTube, colocando Crónicas de Salud en el buscador. Así que damos la bienvenida a esta parrilla de productores, a Lipni Valenzuela, médico, con sus crónicas de salud. Así que ustedes tendrán una nueva razón cada día para estar pendientes a Crónicas de Salud, porque me cuentan que es un capítulo nuevo por día. La llamamos frontera. La vemos como una simple línea en el mapa. Pero para nosotros es mucho más que eso. Es el principio. El lugar donde nace la patria. Donde comienza el respeto. Y donde reafirmamos que ser dominicano es un orgullo, que se defiende desde el primer paso. La frontera no es donde termina la República Dominicana, es donde empieza el deber de protegerla. La frontera es el principio. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos, con capacidad de 4 a 6 personas, con tomas en movimiento. Así que emprendedores, estudiantes universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?, un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers o no comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Remberto Pichardo, no se me podía quedar Remberto, el buen amigo Remberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche. Resorte